¿Dónde estamos hoy? Estamos para la zona occidente de Asturias, en concreto Tineo, que hay muchos castaños. Importante también recordar que hay muchos bosques y muchos prados que los castaños son privados. En esos sitios no se puede entrar, no se pueden coger. Lógicamente. Las cogemos alrededor de los caminos y en bosques públicos. Pues nada, espero que nos acompañéis en este viaje y que os guste el vídeo que hemos hecho cogiendo castañas. A ver, vamos. Allá vamos. Esta tiene coco, bueno, gusano más bien. Sí. Y esta también tiene gusano, por lo tanto nada. Estas son buenas y gordas, ¿eh? Sí, esa es gordota. Esa es gordota, bueno, esa pequeña. Pero son comestibles todas, esta es buena. Las castañas suelen estar metidas en estos pequeños erizos, ¿vale? Entonces con el pie los pisamos y aquí vemos lo que tenemos. Estas todavía no están muy desarrolladas, son pequeñas, ¿vale? Pero esta valdría, por ejemplo, y esta la tiramos, esta no nos sirve para nada. Las dejamos en el camino otra vez porque luego serán semillas que servirán para que nazcan nuevos castaños. Esto también nos vale, las cogemos todas. Hay que tener cuidado con estos erizos que pinchan bastante, ¿eh? Entonces lo mejor siempre con el pie para cogerlas. Desechamos las que no nos valen, que veamos pequeñas o estropeadas, y el resto a la cesta. Y este es el futuro de una castaña que dejamos sin coger. Germina y ya tenemos un castaño. Bueno, hemos terminado de recoger castañas, pero bueno, hemos cogido un buen cesto, ¿no? Oh, mucho, hemos cogido bastante. ¿Y qué tal tu espalda? De agacharte. Tengo los riñones. Bueno, ahora vamos a casa a continuar con el proceso. Sí. Venga. Ahora les ponemos sobre un periódico. ¿Para qué les ponemos sobre un periódico? Para que vayan curar es que vayan secando un poco. Eso es. La humedad. Que quiten la humedad. No se pueden, se supone que no se pueden asarear. Hay que esperar a que sequen un poco. Vamos a ir también limpiando, escogiendo las que tienen gusano para que no pase el gusano al resto de las que están sanas. Perfecto. Espero que os haya gustado el vídeo de cómo hemos recogido castañas. Gracias por acompañarnos a la SIR. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Vamos a recoger aquí